Bendiciones, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Corazones Encendidos Podcast. En este día vamos a estar hablando de un tema súper interesante y súper nutritivo para nosotros, y el tema es religiosidad o pasión. Viene siendo un tema pero también una pregunta, y no cualquier pregunta, sino una pregunta que confronta, pero no la veamos como una pregunta que nos puede hacer sentir mal, sino vamos a verla como una pregunta que nos puede llevar al cambio y al arrepentimiento, y que a partir de hacernos esta pregunta a nosotros mismos, entendamos y cambiemos nuestro estilo de adoración y de la manera en que estamos buscando al Señor. Entonces me gustaría decirte brevemente lo que significa la palabra religiosidad y lo que significa la palabra pasión, para que puedas entender de lo que te quiero hablar. Según significados, la palabra religiosidad significa práctica vacía o puramente formalista. Esto quiere decir que la persona que tiene religiosidad en su vida o que está practicando la religiosidad, lo que hace no lo hace por amor al Señor. Lo que hace no lo hace porque se ha entregado profundamente o totalmente hacia el Señor. Lo hace porque tal vez ha sido una persona que lo han instruido yendo a la iglesia, y ya sigue yendo a la iglesia luego de grande, pero no porque ama profundamente al Señor, sino porque lo enseñaron a eso, y ya esto se convirtió en una práctica, ya esto se convirtió en un costumbrismo. Entonces esto es peligroso, porque la persona religiosa no llega a la profundidad que el Señor quiere para él, porque en la definición me dice que es una práctica vacía. O sea, que una persona vaya a la iglesia simplemente por compromiso o por quedar bien con el líder, está haciendo una práctica vacía, no está siendo edificado, porque lo que está haciendo no lo está haciendo de corazón. En la palabra de Dios me dice a mí que si yo lo busco de todo corazón, lo voy a encontrar. Y también me dice que el corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Eso quiere decir que Dios lo que necesita es un corazón genuino que lo ame de verdad, para Él revelarse a esa vida. Por eso la religiosidad no nos va a llevar a ningún lado. Pero cuando busco el significado de la palabra pasión, me gustaría leerle este significado, porque es un significado tan profundo y tan poderoso que me gustaría leerlo para que puedan apreciar lo que aprecié. Y dice lo siguiente: sentimiento tan profundo que desborda la frontera del dolor físico o psicológico. Pero la pasión se caracteriza por lo siguiente: por nublar la razón y dominar la voluntad del individuo. Oigan esto: por nublar la razón y dominar la voluntad del individuo. Aquí hay una entrega total, y aquí hay una toma del Espíritu Santo en la persona a un nivel muy profundo. A un nivel donde pueda que estés pasando por un dolor físico, pero no vas a renunciar ni vas a dudar del amor del Señor, porque tienes pasión por su presencia. Entonces, el sentimiento de la pasión, cuando alguien tiene pasión por la presencia, tiene pasión por el Señor, pueda que esté pasando por una enfermedad y su fe no va a desistir, porque entiende que el Señor tiene el control de todo. Entiende que su batalla no la está peleando él, sino que el Señor le está peleando por él o por ella. Pero esta pasión no tan solo desborda la frontera del dolor físico, sino también del dolor psicológico. Hay dolores que tenemos dentro de nuestro corazón. Hay heridas que hay muy adentro de nosotros, que tal vez las personas no la ven porque no son físicas, pero están dentro. Hay traumas que hemos tenido en la niñez que no han sido sanados. Pero la pasión por el Señor derriba estas fronteras de los traumas y de las heridas del alma. Por eso es necesario tener pasión, porque la pasión va más allá de una práctica vacía o un costumbrismo como es la religiosidad. Pero me gusta mucho el por qué se caracteriza la pasión, que aquí dice: por nublar la razón y dominar la voluntad del individuo. Esto quiere decir que ya esta persona que tiene pasión por el Señor no se va a dirigir él, sino que todo lo que el Señor quiera hacer con él, él dejará que el Señor lo haga, y ya no va a depender de su propia decisión, sino que el Señor va a tomar el control de las decisiones de esa persona, porque se nubla el razonamiento humano y entra lo espiritual. Es lo que necesitamos, ser guiado por el Espíritu Santo y no por nuestras emociones, porque cuando somos guiados por el Espíritu Santo, entonces todo saldrá bien. Y todo saldrá conforme al plan y propósito perfecto del Señor en nuestra vida. Por eso es necesario la pasión.
Porque con la pasión no nos vamos a conformar con ir a todos los servicios, sino que vamos a buscar la presencia del Señor con una hambre y un anhelo. Puedo ver en la palabra una persona que tenía pasión por el Señor profundamente, y era Daniel. Yo puedo ver que cuando se tiró este edicto, que se dijo que no se iba a orar a ningún Dios durante 30 días, que no se le iba a hacer peticiones a nadie, Daniel no aceptó este edicto. Es tan tal que llegó a su casa y abrió la ventana y ahí oró delante de todo el mundo de rodillas, para que todo el mundo viera lo que él estaba haciendo, porque él entendía que lo que él estaba haciendo no lo tenía por qué hacer en secreto, porque no estaba haciendo nada malo. Pero algo mucho más profundo es que Daniel entendía que aunque se tirara de este edicto y pudiera ser arrojado en el foso de los leones, él comprendió que no podía abandonar su relación con el Señor por cualquier edicto o cualquier amenaza de muerte. Cuando alguien tiene pasión por el Señor, se derriba la frontera del miedo. ¿Cuántos hemos estado con una frontera de miedo en nuestro camino, en nuestros corazones? Amén. Yo he estado en ese nivel, he estado en esa posición, donde han habido en mí fronteras de miedo. Y hay decisiones y hay pasos que no he querido dar por temor. Pero la pasión derriba esta frontera del miedo. Y veo que en Daniel estaba derribada. Había una pasión profunda. Y como él fue fiel al Señor, el Señor fue fiel con él. Porque cuando cayó en el foso de los leones, el Señor no lo desamparó, sino que envió un ángel que tapara la boca de los leones para que no le quitaran la vida a Daniel. Aquí tenemos a un Dios fiel que es fiel con lo que le son fiel. Y total, que a veces somos tantas veces infieles al Señor y Él todavía sigue siendo fiel. Pero otra persona que también me llama mucho la atención y pienso mucho en eso, a diario estoy pensando en esa historia, y es en la historia de Job, que podemos ver que la pasión de Job superó la frontera del dolor físico, que eso hace la pasión. O sea, Job estaba en un nivel donde había perdido todo, su familia, todos saben la historia, y aparte tenía una enfermedad terrible, parecía una lepra, era algo terrible lo que Job estaba pasando. Y aún así él decía, yo sé que mi Redentor vive y del polvo me va a levantar. O sea, él tenía pasión por el Señor, y la pasión que tenía rebasaba la frontera del dolor físico. Por eso él decía, no me importa lo que estoy pasando ahora, yo sé que el Señor me va a levantar, yo sé que el Señor lo va a hacer. Y no vamos a decir que Job no entró en un momento de desesperación. Sí, entró en un momento de desesperación. Maldijo hasta la hora que nació, pero nunca maldijo a Dios. El enfoque del enemigo era que Job maldijera a Dios, pero no lo hizo, porque Job amaba al Señor profundamente. Y fue maravilloso lo que pasó al final de su proceso. Pero vamos a identificar qué estamos viviendo, si una religiosidad o una pasión por el Señor. Hay personas que van a la iglesia, participan en todos los servicios, siempre diezman, siempre contribuyen para la obra, pero realmente no aman al Señor. Todo lo hacen porque así se le ha enseñado, se han acostumbrado a hacerlo, pero no hay una pasión genuina de su corazón hacia el Señor. Entonces necesitamos la pasión por el Señor, porque la pasión por el Señor nos va a llevar a una profundidad más grande. No nos conformemos con solamente ir a todos los servicios y decir aleluya y gloria a Dios. Vamos a profundizar, porque tenemos una iglesia, que eso no habla en Apocalipsis capítulo 2, esta iglesia de Éfeso. Señores, la iglesia estaba trabajando. La iglesia no se había rendido. La iglesia, a pesar de que estaba alrededor de un ambiente contaminado, porque en ese tiempo estaba el templo de la diosa Diana, donde la ofrenda era inmoralidad sexual, y a pesar de que la iglesia había perdido el primer amor, había resistido a todas esas malicias, todas esas perversidades y depravaciones que había en aquel lugar. Pero la iglesia seguía trabajando. Cuando el Señor comienza a confrontar a esta iglesia, que comienza a darle la palabra, le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Yo sé que eres paciente, yo sé que no has renunciado, yo sé todo. Pero tengo algo contra ti, es que has dejado tu primer amor. Entonces el Señor les advierte: si tú no recuerdas por tanto de dónde has caído, yo vendré pronto a ti y quitaré de ti tu candelero. El candelero representa la presencia del Señor. Entonces esta iglesia, aunque estaba trabajando,
aunque no se había dejado corromper por lo que estaba a su alrededor, que era bastante depravación, señores, de verdad que sí, la iglesia había perdido el primer amor. Entonces, como había perdido el primer amor, se había convertido en una iglesia religiosa. Lo que estaban haciendo ya no lo hacían por amor genuino, ya no lo hacían porque tenían pasión, sino lo estaban haciendo por costumbre. Entonces, aquellos que tal vez habían comenzado amando al Señor y con profundo amor y con profunda pasión, se habían dejado enfriar, se habían dormido, podemos usar este término, y se habían convertido en religiosos. Y eso es lo que el Señor no quiere para nosotros. El Señor no quiere religiosos, el Señor quiere gente que lo ame de verdad. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo de Dios. Entonces la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 3 versículo 3: tan necios sois que habiendo comenzado en el Espíritu van a terminar en la carne. Muchas veces hemos comenzado en el Espíritu y a veces terminamos en la carne. Muchas veces comenzamos amando al Señor con profunda pasión y a veces terminamos simplemente yendo a la iglesia o haciendo lo que hacemos para el Señor por una práctica o un costumbrismo. Pero no debemos de hacerlo así, porque cuando lo hacemos así se convierte en una práctica vacía y sin efecto. Una persona que está viviendo bajo la religiosidad nunca tendrá un encuentro con el Señor, nunca va a poder experimentar las grandes riquezas que hay en el reino de Dios. Pero no es que descarto la posibilidad de que el Señor se le revele esa vida, pero lo que quiero dejar dicho es que si la persona no abre su corazón, el Señor no va a poder entrar y no va a poder tener un encuentro con el Señor. Entonces, en la Biblia no habla de pasiones que son pecaminosas. En muchos versículos nos habla de lo que son las pasiones pecaminosas. Y específicamente, por si quieren buscar, en Romanos capítulo 7 versículo 5, no habla de pasiones pecaminosas. Y nos dice que si la carne está avivada, las pasiones pecaminosas van a prevalecer sobre nosotros, o sea que van a dirigir nuestra vida. Y no podemos dejar que las pasiones pecaminosas dominen nuestra vida, porque la pasión por el Espíritu Santo hace que tú quieras su presencia, hace que en todo momento tú pienses en Él, hace que aunque tú estés pasando el proceso más fuerte, tú no quieras renunciar porque tú tienes pasión por Él, hace que tú te dejes guiar por el Espíritu Santo de Dios. Pero la pasión pecaminosa es lo contrario. Entonces ya tú no te vas a regir por los deseos del Espíritu Santo, sino que te vas a regir por los deseos de tu carne. Si tu carne quiere tomar alcohol, tú vas a beber alcohol. Si tu carne quiere ver cosas prohibidas, tú vas a ver cosas prohibidas. Porque cuando dejamos que la carne abunde en nosotros y no el Espíritu, entonces las pasiones pecaminosas toman control de nosotros y nos llevan al pecado. Pero me gustaría leerle este salmo que me llamó mucho la atención, y aquí muestra una persona que tenía pasión por el Señor. Y se encuentra en Salmos capítulo 73, versículo 25 hasta el versículo 26. Y oigan lo que dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Poderoso salmo, ¿verdad? Del salmista Asaf, que era también un levita. Poderoso, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver que él decía que lo único que él tenía en la tierra es el Señor? Y que fuera del Señor, él no desea nada. Fuera del Señor, él no desea nada. Pero entonces aquí dice que su carne y su corazón desfallecen. Pero ¿quién es su roca? ¿Y quién es su porción? El Señor, por todos los siglos. El Señor. Yo puedo ver reflejado aquí que él decía: tal vez esté pasando por tribulaciones, tal vez esté pasando por profundos dolores, pero yo sé que la roca de mi corazón y mi porción es Dios. Es Dios. Aquí hay pasión, señores. Aquí hay pasión por la presencia de Dios. Y créeme que cuando tenemos pasión por la presencia del Señor, nada te va a detener. Nada te va a hacer retroceder. Nada te va a hacer renunciar. Porque la pasión va más allá. Cansémonos de estar apagados, de dejar que las pasiones pecaminosas tomen el control de nuestra vida. Vamos por más, porque el Señor quiere darnos más de Él.
vino a la tierra para que descubriéramos lo poderoso que es su reino, lo poderoso que es su amor. Pero Él necesita personas con pasión por Él. Él no necesita personas religiosas. Él necesita personas con pasión por su presencia. Personas que sobre todas las cosas lo amen a Él. Personas que no le interese renunciar a lo que tengan que renunciar por el Señor. Y sabe que en uno de los encuentros que el Señor tuvo con muchísimas personas cuando anduvo en la tierra, Jesús le preguntó a un hombre y le dijo a este hombre, que era un joven rico: ¿qué pasa? Que tenemos a este joven rico que se presenta delante del Señor. Se arrodilló delante de Jesús y le pregunta qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Entonces Jesús le declaró todas las cosas que tenía que hacer: no matar, no hurtar, honrar a tu padre y a tu madre. Y este muchacho dice: yo lo he guardado todo, Señor. Todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor? Entonces, como lo has guardado todo, todos tus bienes, dáselo a los pobres, y verás que yo te voy a poner a ti tesoros en los cielos. ¿Y sabe lo que pasó? Entonces, cuando Jesús le dijo esto a este hombre, dice que él se afligió y se entristeció. ¿Sabe por qué se entristeció? Porque él era dueño de muchos bienes, y él estaba aferrado más a los bienes que tenía aquí en la tierra a que a los bienes que el Señor pudiera darle en el cielo. Entonces, en él había un anhelo por buscar al Señor, pero se aferró a cosas materiales, y eso a él no lo dejaba llegar a otro nivel. Eso a él no lo dejaba crecer, porque el Señor quería que si él superaba esta prueba de fe, entonces él iba a comenzar a seguir al Señor. O sea, lo poderoso que el Señor le declaró a este señor, a este hombre: o sea, tú vas a darlo todo, pero yo te voy a poner a ti tesoros en los cielos. Yo te voy a dar a ti tesoros en los cielos. Y él prefirió irse afligido y triste que aceptar los tesoros de los cielos y abandonar lo de la tierra, donde lo de la tierra son pasajeros y lo de los cielos permanecen para siempre. Entonces hay personas que no pueden tener pasión hacia el Señor porque están aferrados a las cosas materiales y no pueden separarse de ellas. Por esa razón no puede entrar la pasión hacia el Señor, porque recuerden que una de las características es que se nubla la razón y se domina la voluntad del individuo. Entonces, si tienes pasión por el Señor, no te va a importar que tengas que dejar. Si el Señor trató contigo, si Él te declaró lo que tienes que dejar, tú lo vas a dejar, porque tú entiendes que lo amas y que quieres estar cerca de Él. Entonces, lo que tengas que dejar lo vas a dejar. Pero cuando vemos a una persona que está aferrada a cosas materiales, no hay verdaderamente una pasión en su corazón hacia el Señor. Es necesario que meditemos en esta palabra, meditemos en este tema y analicemos nuestro interior y verifiquemos si estamos viviendo una vida en religiosidad o en pasión por su presencia. El Señor no quiere religiosos, quiere personas con pasión, porque las cosas que Él tiene para nosotros, viviendo una vida en religiosidad, no la vamos a obtener, sino es viviendo una vida en pasión. La pasión nos llevará a otro nivel. La pasión nos llevará a ver la gloria. La pasión nos llevará a no temer, a no retroceder, a no dejarnos intimidar por las tinieblas. Tal vez te pase como Sadrach, Mesach y Abednego, que te encuentres al borde de la muerte con amenazas fuertes, pero vas a decir: me salve Dios o no me salve del horno de fuego, yo voy a adorar a Dios y yo no me voy a postrar delante de la estatua que levantó Nabucodonosor, porque tengo pasión por su presencia. Necesitamos pasión por Él en todo tiempo, en todo momento. La pasión va a generar conexión con el Espíritu Santo, va a generar avivamiento en nuestra vida, avivamiento en la persona que nos rodea, va a generar tantas cosas que me faltarían horas para describir todas las cosas que generan cuando tenemos pasión por la presencia del Señor. Así que espero que este tema te haya ministrado, y si llevabas una vida de religiosidad, ya desde ahora las cosas sean diferentes y comiences a entrar en la pasión del Señor, la cual nos acerca más a su presencia, la cual nos llena de su poder. Poderoso un versículo que dice en la Biblia que
no nos embriaguemos con vino en el cual hay disolución, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Sabemos que cuando una persona consume alcohol y lo hace a un nivel ya desbordante, la persona no hace lo que quiere, la persona ya no hace su voluntad, sino lo que el alcohol lleva a hacer esa persona. Entonces, ¿por qué el Señor nos manda a ser llenos de su presencia? Porque solamente siendo llenos no vamos a dirigirnos nosotros, sino que Él va a tomar control de tus pensamientos, de tus decisiones, de lo que vayas a hablar, de cualquier cosa que vayas a hacer. Él va a tomar el control, porque ya no te vas a dirigir tú, sino que Él va a dirigirte. Porque siendo llenos de Él ya no nos dirigimos nosotros. Y una persona que tuvo mucha pasión por la presencia del Señor fue el apóstol Pablo. Dice la Biblia que ya él le interesaba su vida. Él tenía su vida como algo que no valía nada delante del Señor. Y dice la Biblia que él decía que ya él no vive, sino que Cristo vive en él. O sea, la pasión lo llevó a un nivel donde ya él no le interesaba vivir, porque él sabía que lo que está en los cielos es más grande que lo que él pudiera padecer en esta tierra. Por eso vemos a un Pablo que fue apedreado, se levantó y siguió predicando, se limpió la sangre y siguió predicando. ¿Por qué? Porque la pasión por el Señor derriba la fortaleza del dolor físico, pero también lo hace del dolor que hay en el corazón. Y el Señor quiere derribar muchas fortalezas, muchas fronteras que han estado en nuestras vidas, pero solamente con la pasión podrán ser derribadas. Espero que este tema te haya ministrado. Te digo nuevamente, créeme que me ministró mucho a mí. Y si llevabas una vida de religiosidad, abandónala y comienza a buscar la pasión del Señor, que eso es lo que Él quiere para ti. Dios te bendiga y Dios te guarde.